Mis saludos, estudiantes y profesores, bienvenidos a nuestras clases de Historia de Cuba en la preparación para los exámenes de ingreso. En el día de hoy vamos a continuar toda la lucha contra el colonialismo español y especialmente nos vamos a adentrar a aquella clase que ya habíamos destacado, sobre todo habíamos dado algunas ideas de ella. Nos estamos refiriendo a lo que nosotros llamamos la Revolución del 95 o también conocida desde la vista martiana como la Guerra Necesaria. Vamos a tratar igual el mismo análisis que le hemos hecho a las demás acciones bélicas, sobre todo cuando hablábamos de la Guerra de los 10 años, tratando de perfilar aquellos hechos, aquellas acciones y sobre todo la presencia de grandes personalidades a lo largo de toda esta contienda. Siempre con la concepción de que estamos dando algunas sugerencias, algunas ideas de cómo trabajar este contenido y profundizar después en el trabajo que ustedes realicen en el aula. Por lo tanto, nos vamos a adentrar en la Guerra del 95 y ese sería el título de la clase de hoy. Vamos allí entonces. Por lo tanto, pondríamos como tema la Revolución del 95 o también llamada la Guerra Necesaria. Un momento importante desde el punto de vista del contenido. Recuerden que estamos analizando las luchas contra el colonialismo español y vamos a hablar entonces del tercer momento dentro de toda esta etapa donde los cubanos van a enfrentarse en una revolución a la colonia, la metrópoli española. Sobre esta base, entonces es importante perfilar algunas ideas que son necesarias a la hora de trabajar, sobre todo teniendo en cuenta que es un contenido muy amplio, muy rico en hechos. Yo les propongo una idea, vamos a trabajar a partir de una cronología y esto nos va a permitir, viendo en cada uno de los años en que vamos a trabajar, recuerden que estamos hablando del periodo 1895-1898, y donde vamos a tener una particularidad en esta revolución, porque desde 1895 al 97 vamos a ver hechos significativos de las luchas de los cubanos contra el colonialismo español, por la independencia de Cuba. Sin embargo, el año 98 tiene una particularidad y es el momento en que Estados Unidos decide recoger su fruta madura y entonces se produce la intervención norteamericana. A lo largo entonces del contenido vamos a enfocar estas ideas. En la clase de hoy nos vamos a detener específicamente en la lucha de los cubanos contra el colonialismo español. Recuerden que yo le he orientado en otros momentos que toda la política yanqui desde finales del siglo XVIII hasta esta propia intervención en 1898 la vamos a desarrollar en una clase especial. O sea, vamos a trabajar en el próximo encuentro todo ese contenido. Pero bien, ya adentrándonos en la cronología que les he orientado, veamos. El primer hecho que tenemos allí está referido al 24 de febrero. Recuerden que ese día se reiniciaban nuestras luchas por la independencia, tomando en cuenta de que en 1895 en Cuba las condiciones económicas, políticas y sociales habían madurado para el reinicio de esta lucha y sobre todo porque las fuerzas independentistas encabezadas por la figura de Juan Gualberto Gómez habían recibido la orden de alzamiento y habían decidido que fuera el domingo 24 de febrero el momento de reiniciar esta lucha, sobre todo aprovechando porque era un día de actividades festivas en nuestro país. Ese día se reinicia la lucha, pero solo se concentra en la región oriental donde se da de forma mayoritaria. El resto de las provincias, de alguna manera u otra, trataron de iniciar las acciones ese día 24. La mayoría de ellas no pudo. Solo se dieron algunos momentos importantes, sobre todo en la provincia de Matanzas, donde estaba Juan Gualberto Gómez, y el alzamiento en Ibarra. Es un ejemplo de este intento en la provincia de Matanzas de reiniciar la lucha. El resto de las provincias no se incorporaron por determinadas razones. Solo Oriente se incorporó de forma masiva a esta revolución. Pero bien, continuamos. El 25 de marzo
ocurre un momento significativo en la propia preparación de la guerra que ya había iniciado, pero necesitaba un documento que le diera la fuerza a esta lucha recién iniciada. Estamos hablando del manifiesto de Montecristi ese día 25 de marzo. Martí se había trasladado a República Dominicana, donde se encontraba Máximo Gómez, sobre todo aprovechando la presencia de este gran hombre que era el representante de la parte militar de la revolución. Y allí Martí junto a Gómez firmaron este documento. Pero creemos que es importante detenernos en el Partido Revolucionario a Cuba, conocido por nosotros como el Manifiesto de Montecristi, porque es el lugar donde se firma este documento por José Martí y Máximo Gómez. Cuando ustedes profundicen en el documento, yo les sugiero dos ideas importantes. En primer lugar, cómo es un documento que va argumentando la realidad de Cuba y sobre todo va a definir cuáles van a ser los objetivos de esta guerra. Estamos hablando de una guerra por la independencia de Cuba y estamos hablando de una guerra que lleva también como matiz importante el establecimiento de una república democrática. Pero además de los objetivos, tiene una serie de principios que van a manifestarse dentro del movimiento revolucionario. Principios que debemos profundizar, por eso es importante, apoyado en estas páginas del libro de texto, buscar allí los contenidos más representativos de este documento. Que todo ello en su conjunto nos van a determinar algo, y ahí lo tenemos. Este documento se va a convertir en el documento más importante de esta etapa, pero además lo podemos considerar el programa de lucha de esta revolución. Estamos hablando entonces del manifiesto de Montecristi con estas características en que posee. Por lo tanto, cuando hablamos de él, tenemos en cuenta todas estas ideas. Pero continuemos con la cronología. Tenemos otro hecho importante a destacar. El 1 de abril, recuerden que comienzan la llegada de los principales líderes, una de las necesidades, una revolución que había comenzado, que se había extendido por toda la región oriental, que habían provincias que aún no se habían incorporado a la lucha y ya existía un documento que le daba el carácter nacional a la acción. Entonces necesitaba la llegada de los principales líderes. Ahí tenemos el 1 de abril, la llegada por Duaba de los hermanos Antonio y José Maceo y Flor Crombé. Llegaban líderes importantes de la región oriental. Y 10 días después, el día 11 de abril, también por la región oriental desembarcaba por Playitas de Cajoao, José Martí y Máximo Gómez. Estamos hablando entonces que en estos momentos iniciales de la guerra ya teníamos este panorama, una guerra que se había iniciado en la región oriental con un documento programático y además ya teníamos en el país a las principales figuras. Pero bueno, no nos vamos a detener, vamos al 5 de mayo de ese propio año. Creemos que es una fecha importante teniendo en cuenta el hecho que sucede en ese momento, la reunión de la Mejorana. Es el momento importante de la guerra porque allí los tres grandes líderes, me estoy refiriendo a José Martí, Máximo Gómez y Antonio Maceo, se reunieron con un propósito elemental: reorganizar la lucha que se había iniciado y sobre todo, y creo que es uno de los elementos fundamentales, dejar bien definida la necesidad de la campaña invasora a la región occidental. El hecho de que no se hayan incorporado un grupo de provincias hacía más necesaria esta campaña invasora. La reunión de la Mejorana tuvo varios puntos que ustedes pueden profundizar según lo plantea el libro de texto en las páginas que también le estamos situando ahí en pantalla, y sobre esta base entonces profundizar en lo que allí se acordó, los objetivos que se proponía esta reunión. Recuerden que estamos hablando de una reorganización del movimiento independentista, pero además los acuerdos que allí quedaron definidos. Pero vinculado a ello, lógicamente, tenemos que a partir de mayo la campaña militar de Antonio Maceo en Oriente y posteriormente tenemos la campaña de Máximo Gómez, conocida como la campaña circular en el territorio camagüeyano. Es importante hacer algunas precisiones en estos hechos que hemos puesto en pantalla, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando del mes de mayo y a partir de allí toda una serie de sucesos. Como estamos explicando todo lo que sucede en la guerra en estos momentos, creemos que hay un hecho que pudiéramos sintetizar a la hora de trabajar. Y sobre todo, cuando hablamos de este hecho, nos estamos refiriendo a lo que ocurrió el 19 de mayo de ese año, la muerte de José Martí. Después de la Mejorana, la idea esencial era trasladarse Máximo Gómez y José Martí al territorio camagüeyano para incorporar este territorio a la lucha. Y en ese recorrido se produce un encuentro casual con fuerzas españolas y en Dos Ríos ocurre ese día, 19 de mayo de 1895,
la muerte de José Martí, el líder de la revolución. Por lo tanto, era un golpe muy duro para el movimiento independentista. Pero esto no detuvo la revolución, porque inmediatamente se producen estas campañas militares. En su libro de texto se le da importancia a estas campañas militares. La de Maceo en Oriente, recuerden que tiene una esencia. El objetivo era reorganizar la lucha allí, pero además consolidar todas las acciones que ya se habían iniciado desde el 24 de febrero. Y hay acciones importantes y creemos que el combate de Peralejo es un símbolo dentro de esta campaña, porque ahora se enfrentaba Antonio Maceo nuevamente a Arsenio Martínez Campos. Antes lo habíamos visto en la guerra anterior, en la protesta de Baraguá. Ahora lo volvíamos a ver, pero desde el punto de vista militar, en el combate de Peralejo. Y creo que el combate de Peralejo hay que darle significado dentro de esta campaña. Pero vinculado a ello también está la campaña que Gómez va a desarrollar en el territorio camagüeyano, conocida como la campaña circular, donde se desarrollan varias acciones, sobre todo la campaña circular alrededor de Puerto Príncipe. Y esto creo que desde el punto de vista estratégico también va a consolidar la revolución. Son elementos importantes que teníamos que precisar de estos hechos que estamos viendo en el año 1895. Pero quedaba algo muy pendiente. En la mejorana se había reorganizado el movimiento, pero había aspectos que había que culminar, había que completar. Uno de ellos era definir qué tipo de gobierno iba a regir en esta guerra recién iniciada y sobre todo cómo llevar la guerra al occidente. Estamos hablando entonces de una campaña invasora. Vamos a ver qué ocurre con estos dos hechos históricos. Veamos. Siguiendo la cronología, ahí tenemos en el mes de septiembre la asamblea de Jimaguayú. Vuelve el territorio camagüeyano a ser el escenario de una asamblea para reorganizar el movimiento independentista. Es una asamblea que a la hora de trabajar recuerden tener en cuenta elementos importantes. El mismo análisis que le hicimos a la asamblea de Guáimaro deben hacérselo a esta. Por ejemplo, les doy esta sugerencia. Cuando ustedes profundicen en la asamblea desarrollada en el mes de septiembre, hay tres aspectos importantes, ahí los tienen: los objetivos, los acuerdos y la importancia histórica. Creemos que cuando ustedes profundicen en esta asamblea, tengan en cuenta que uno de los momentos más importantes de ella y dentro de sus acuerdos fue la aprobación el 16 de septiembre de ese año 1895 de la tercera constitución cubana. Estamos hablando de la constitución de Jimaguayú. Sobre todo porque en esta constitución a la hora de enfocar el gobierno se lograba un cierto equilibrio entre el mando civil y militar. Pero además hay un artículo 24 en la constitución que le va a dar una fuerza extraordinaria a esta asamblea y es el hecho que no se convierte en una asamblea rígida, porque daba la posibilidad que al pasar 2 años de la guerra podían nuevamente los cubanos reunirse, definir aspectos importantes y sobre todo redactar una nueva constitución. Por lo tanto era mucho más flexible esta constitución. Pero continuemos, es un hecho significativo dentro de la guerra. Hay otro que hacíamos mención, y es que desde el 22 de octubre de ese año 95 y se extiende durante 3 meses hasta el 22 de enero del siguiente año, se desarrolla lo que se había venido discutiendo como una necesidad para el desarrollo de la guerra. Ahí está, la campaña invasora a Occidente. Recuerden que estamos hablando de un momento representativo de alza del movimiento independentista. Por lo tanto, una campaña invasora que tiene elementos a tener en cuenta. Y yo les propongo que cuando ustedes valoren entonces este gran hecho histórico, que estamos hablando de la acción militar más brillante de nuestras guerras por la independencia. Hay historiadores que han afirmado que la campaña invasora está considerada en el siglo XIX como uno de los grandes acontecimientos de las luchas contra el colonialismo español. Por lo tanto, cuando hablamos de ello, hay elementos que tenemos que tener en cuenta apoyados en el libro, y ahí están los objetivos de esta campaña invasora. Recuerden que es una campaña que abarca muchos objetivos, apoyémonos fundamentalmente los que el libro de texto nos remite. Los dirigentes de esta campaña, recuerden sus dos grandes personalidades, Antonio Maceo y Máximo Gómez, pero el apoyo que recibe de otras personalidades, no solo son los dos grandes dirigentes, principales acciones. Recomiendo que vayan por regiones y sobre todo destaquen hechos significativos. Ahí no puede dejar de mencionarse el inicio de la invasión en los Mangos de Baraguá ese 22 de octubre, pero en Camagüey no puede faltar el cruce de la trocha de Júcar Morón por Antonio Maceo. Cuando nos adentremos en el territorio villareño,
el combate de mal tiempo por el significado que tuvo las dos cargas al machete que en ese combate se dieron y que abre las puertas a Matanza. En Matanza es imposible dejar de mencionar el lazo o la contramarcha de la invasión unido a otros grandes combates que allí se desarrollan. En el territorio habanero, la liberación de varios poblados, sobre todo en la parte sur del territorio. Y allí Gómez entonces se establece en la región de La Habana e inicia una campaña conocida por ustedes como la campaña de la Lanzadera. Y Antonio Maceo, aprovechando esa coyuntura que daba Máximo Gómez con su campaña en La Habana, cruza la trocha de Mariela Majana, se adentra en territorio pinareño y el 22 de enero de 1896 culminaba con éxito esta campaña invasora. Creemos que sobre esta base debemos trabajar la campaña invasora. Repito, un momento significativo de alza de todo este movimiento independentista. Por lo tanto, estamos hablando de un momento dentro de la guerra donde el año 95 observen la cantidad de acontecimientos que han ocurrido desde el 24 de febrero en que se produce el inicio de la guerra, ahora todo lo que ha acontecido hasta este momento, ya a inicios del año 1896. Por lo tanto, el año 95 constituye un año significativo dentro de esta contienda. Pero continuemos con la cronología, que creo que hay elementos que también ustedes tienen que trabajar. Veamos, en el año 96, ¿qué estaba ocurriendo en la guerra en Cuba? Tenemos en primer lugar destacar algo significativo, el crecimiento de la lucha. Yo ahorita hablaba que una vez que va a culminar la campaña invasora, Gómez se había quedado en la región de La Habana y había iniciado esta campaña de la Lanzadera, que incluso adopta el nombre a partir de los movimientos que tiene las fuerzas insurrectas. Pero además Maceo, después de culminada la invasión, se había quedado en el territorio de Pinar del Río y había iniciado una campaña militar de gran envergadura, la llamada campaña en Occidente. Paralelamente a estas acciones estaba en la región oriental el hermano de Antonio Maceo, José Maceo, haciendo acciones de gran envergadura, y es el momento en que arriba la patria también una expedición donde llega la figura de Calixto García, que le da más fuerza a la lucha, sobre todo en el territorio oriental. Creemos que cuando hablamos de crecimiento de la lucha tenemos que hablar de estos enfoques. En su libro de texto se habla de algunas dificultades que ocurren en Cuba en el año 96. Es importante que ustedes tengan en cuenta cuáles son esas dificultades. El libro lo ofrece, sobre todo porque allí se manifiesta con una fuerza significativa las contradicciones entre el mando civil y el militar. Aprovechando que los jefes militares estaban en Oriente, ocurren diferencias dentro de esta posibilidad. En octubre del año 96, España trata por todos los medios de frenar ese avance del Ejército Libertador y sobre todo de frenar, de cortar el avance que ha tenido Antonio Maceo en la región occidental, e inicia una política genocida conocida por nosotros como la reconcentración de Valeriano Weyler. Recuerden que los métodos utilizados y que es una política que se inicia en Pinar del Río pero abarca todo el país hasta los finales de la guerra del 95. Una política que tenía un objetivo clave, hacer fracasar la revolución, sobre todo reprimiendo a los campesinos y evitando el apoyo a la guerra. Por lo tanto, en la política española durante nuestra guerra es un elemento más que ustedes pueden sumar a la hora de calificar esta actuación. Y está también otro hecho doloroso para la revolución, el 7 de diciembre, porque ese momento ocurre la muerte de Antonio Maceo. Recordemos que estaba en Pinar del Río, cruza la trocha de Mariela Majana y en el territorio habanero se enfrenta a las fuerzas españolas en el combate de San Pedro y ahí ocurre la muerte del titán de bronce. Repetimos, un golpe doloroso para la revolución en medio de toda una serie de contradicciones que en el Camagüey se estaban dando, y ahora ocurre la muerte de Antonio Maceo y su ayudante Francisco Gómez Torres, el hijo de Máximo Gómez. Creemos que es un momento también difícil para la revolución. Pero bien, nos adentramos en el año 1897 y creo que como primer aspecto que debemos destacar allí es el inicio de varias campañas militares, sobre todo estas dos que estamos haciendo mención. La Reforma, una campaña militar que tiene sus particularidades, dirigida por Máximo Gómez en el territorio central, que por su amplitud, por su magnitud, es considerada por los historiadores como la segunda invasión a las villas. Recuerden que es una campaña militar donde Gómez mantiene toda su estrategia y hay tácticas muy importantes a destacar en esta estrategia que él lleva a cabo. Hablamos de la guerra de guerrilla, hablamos de la T incendiaria y sobre todo en esta campaña de la Reforma aprovechar todas las condiciones climatológicas
de aquellos momentos. Sobre todo reforma por el lugar donde acampaba Gómez, pero abarca toda la región central. Una campaña que tiene estas particularidades, en otras palabras, una guerra de desgaste contra las fuerzas españolas. Y paralelamente a estas acciones también iniciadas en el mes de enero del año 97, recuerden que está la presencia de Calixto García y la campaña que inicia en el territorio oriental. Ya Calixto García, después de la muerte de Antonio Maceo, se había convertido en el lugarteniente general del Ejército Libertador. Y bajo este cargo es que inicia toda esta campaña. Una campaña que también tiene su estrategia a seguir y que consolida la guerra en el territorio oriental. Pero creo que una de las cosas significativas del año 97 van a ocurrir al finales del mismo. Nos estamos refiriendo a la Asamblea de La Yaya. Una asamblea que tiene sus particularidades, sobre todo porque aprovechando nuevamente el territorio camagüeyano, se decide darle cumplimiento al artículo 24 de la Constitución de Jimaguayú. Recordemos que era un artículo que planteaba que al cabo de 2 años, si la guerra no ha terminado, volver a reunirse los cubanos y allí debatir algunos aspectos importantes y sobre todo definir otra nueva constitución. De ahí el carácter flexible que habíamos hablado de la constitución de Jimaguayú. Por lo tanto, la Yaya va a dar cumplimiento a ese artículo 24 de la constitución de Jimaguayú. Una constitución que se redacta el día 29 de octubre, quedó aprobada por la Asamblea, pero es importante que cuando ustedes caractericen el hecho histórico tengan en cuenta algunos momentos importantes. Igual que hemos hecho con otras asambleas, ¿qué objetivo se propone esta asamblea? ¿Qué acuerdos se tomaron en la misma? Ya estamos hablando del más importante, la aprobación de una nueva constitución. Pero hay algo que ustedes al menos deben dejar destacado, y es el hecho de la concepción que allí se tiene en cuenta sobre el gobierno que va a regir en la República en armas, sobre todo la estructura. Y cuando ustedes lo tengan en cuenta van a ver que allí se le da una mayor fuerza al mando civil. O sea, hay un retroceso desde el punto de vista de la estructura del gobierno. Pero es una asamblea que tiene sus características, es la constitución desde el punto de vista teórico-metodológico más completa de todas las que se habían redactado en nuestras guerras por la independencia. Hay que entonces tener esta caracterización de la asamblea de La Yaya. Otro momento importante de la guerra del 95. Pero entonces nos adentramos en el año 98 y veamos qué ocurre en el año 98. Ahí tenemos en el mes de enero el inicio del régimen autonómico. ¿Qué ocurre? Quizás algunos planteen, bueno, ¿y qué significa este gobierno autonómico, este régimen autonómico? Recuerden que autonomía era una de las demandas que pedían los reformistas en sus distintas generaciones como forma de gobierno. Lo vimos con el Partido Liberal Autonomista, de ahí su nombre, como la insistencia, autonomía. Cuba establecer un gobierno propio, pero controlado por la metrópoli. En este caso, el gobernador de ese gobierno autonómico tenía que ser español. Y este entonces iba a seleccionar qué cubanos podían integrar este nuevo gobierno. Sobre todo, ¿qué me interesa que quede claro? Que este régimen autonómico tiene una idea. España tratar ya como último recurso, frenar el movimiento independentista. Tratar de conceder algunas reformas, dentro de ellas esa autonomía, para tratar de que ese auge que había adquirido la lucha en el año 97 se viera frenado. Pero fue un fracaso. Ya es un momento en que las fuerzas insurrectas no se detienen, pero además es el año 1898. Y recuerden que dijimos desde un inicio que este es el año en que Estados Unidos decide recoger su fruta madura. Es el momento en que de una espera paciente Estados Unidos había llegado a la conclusión que era el momento oportuno para intervenir en Cuba. Por lo tanto, ustedes anoten en los apuntes que están haciendo que en el mes de abril se produce la intervención norteamericana en la guerra. Sobre todo en el mes de abril, porque en ese mes va a quedar aprobado un documento que prácticamente va a definir el destino de Cuba a partir de la intervención norteamericana. Nos estamos refiriendo a la resolución conjunta que ya en su contenido, después en clase próxima, vamos a profundizar. Quiere decir entonces que en el año 98 tenemos estos dos elementos importantes en sus inicios. El régimen autonómico por parte de España y ahora cómo Estados Unidos interviene en la contienda que libraban los cubanos contra el colonialismo español.
Y es importante entonces tener en cuenta estas ideas, que no vamos a profundizar hoy, lo dejaríamos entonces para la próxima clase. Entonces, resumiendo algunas ideas que he tratado ya en el contenido. Recuerden que estamos hablando de la guerra del 95 y sobre todo dijimos que íbamos a trabajar del 95 al 97 la posición de los cubanos contra el colonialismo español. Hay hechos que hemos ido insistiendo a lo largo de todo el contenido y sobre todo hechos significativos que debemos tener con mayor profundidad. Pero para resumir estas ideas yo le propongo el siguiente estudio independiente y esto nos va a ayudar un poco a concretar las ideas. Este estudio independiente muy vinculado a todo el autocontrol que ustedes tienen en el libro de texto, el estudio independiente que en cada capítulo allí se establece. Y eso es muy importante que unan todos los aspectos que le posibilite este trabajo. Por ejemplo, cuando hablamos del estudio independiente pudiéramos preguntar lo siguiente. La guerra de 1895 al tiempo que da continuidad al proceso iniciado en 1868 es portadora de elementos que la convierten en una etapa superior de lucha. Explica el planteamiento anterior. Creo que está muy claro. Dos ideas ustedes deben argumentar. ¿Por qué continuidad y por qué superioridad? Y estamos hablando entonces de la guerra del 95. Le doy unos segundos para que terminen de copiar esta idea. Terminada esta primera parte de la guerra del 95, los estoy invitando para que en la próxima clase nos adentremos en toda la política norteamericana desde finales del siglo XVIII hasta esta guerra del 95 y especialmente este año que estábamos destacando, 1898, en que se produce esa intervención norteamericana. A lo largo de todo un siglo y algunos años más, Estados Unidos va a utilizar distintas variantes, distintos mecanismos para controlar y sobre todo un objetivo, apoderarse de la isla de Cuba. Y a lo largo de cada una de las etapas que hemos ido trabajando en estas clases, hemos insistido en esta política norteamericana. Pero en esta clase vamos a concretar toda la idea para entonces llegar a una conclusión. Estados Unidos a lo largo de todo el periodo ha sido un enemigo histórico de la independencia de Cuba. Y ahí vamos entonces a ver qué elementos podemos utilizar para justificar esta idea. Sin más entonces, nos vemos en la próxima clase.